Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Hablamos sobre la estructura del Evangelio de San Mateo. Lo habíamos dividido en 3 partes, ahora estamos estudiando ya esta primera partecita. La primera nos habla de cómo se nos presenta a Jesús como Hijo de Dios e Hijo de los hombres. Eso es lo que ahora estamos estudiando en estos días, en nuestro curso bíblico. La segunda parte, que más adelante estudiaremos, habla ya de la prédica del reino que Jesús trae, pero que causa también la división. Eso va a ir desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16. Entonces, toda la prédica de Jesús, pero al mismo tiempo eso causa una división. Como dice el Papa Francisco, hagan lío ahí, ¿verdad? Hagan lío, pero no es un lío porque vos haces cualquier cosa, no. El hecho de anunciar el Evangelio, el hecho de querer salir de la corrupción, el hecho de denunciar las cosas negativas en la vida de la comunidad, ciertamente que te van a echar ojo enseguida y te van a querer hacer verdaderamente desaparecer. Y eso es lo que causa escisión, división, problemas, ¿verdad? Porque Jesús anuncia, no tiene pelos en la lengua. Y atención, queridos amigos, porque si nosotros leemos la buena noticia de Jesús como cristianos, que en otro pasaje también dice Jesús, como quisiera ya que esté ardiendo, dice, como quisiera. Ustedes piensan que traje paz al mundo. Entonces nos parece que es algo contradictorio, ¿verdad? Porque siempre nosotros le presentamos a un Dios o a un Jesús tan dulcecito, tan bonito, que viene a solucionarnos todos los problemas. Pero sin embargo, la buena noticia de Jesús es una noticia muy dura. Pero la primera guerra o el primer fuego que cae no es contra los demás, sino que es contra nuestros pecados, es contra nuestros vicios, contra nuestras desavenencias, contra nuestras peleas, ¿entienden? Entonces, peaicina, como quiero que ya esté ardiendo, es decir, como quiero que produzca fruto en vos. No quiero que esté de balde, estamos a predicar, ande de pena y seré en síntesis. Es pena mina seré, es endumina pese a ande, ¿verdad? Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y justamente aquí la segunda partecita, cuando te presenta la prédica del reino de Jesús, al mismo tiempo causa escisión, decíamos. Y la tercera parte va a ser el camino de Jesús hacia la muerte
ese camino que va a culminar, sin embargo, con la Pascua y el elemento escatológico que es esencial y fundamental para nosotros, que sería el juicio universal. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir sobre este origen de Jesús, el capítulo 1 al 4:16. Nosotros estábamos hablando que los suyos, es decir, los judíos de por sí, no le reciben a Jesús, no le aceptan a Jesús. En cuanto que en el capítulo 2 de San Mateo nos está presentando que vienen, dice, unos magos del oriente. Se presentaron en Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Le dicen directamente, el rey de los judíos. ¿Qué? Todos se sobresaltan. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al enterarse el rey Herodes, quedó desconcertado. Eso entonces ya quedó desconcertado. Y con él toda Jerusalén. Con él entonces queda toda Jerusalén desconcertada. Y así, se dan cuenta que no le reciben a Jesús. Esta es la idea principal que San Mateo nos está queriendo transmitir. Recuerden que los destinatarios de San Mateo son los propios judíos, la comunidad judaica. Son comunidades que después también comienzan aquí, que es el judeo-cristianismo, es la primera comunidad cristiana, los judeos cristianos. Porque están viniendo, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, pero con esta buena noticia, ellos entienden que Dios había cumplido ya todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces nosotros ya imanás ese, ¿verdad? Y tenemos que entender que ese cumplimiento se ha realizado aquí y que nosotros tenemos que también dar ese paso importante, ¿verdad? Ese paso muy importante aquí, en esta realidad nuestra. Bueno, seguimos un poquitito más aquí, queridos hermanos. Vamos a mirar profundamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? El evangelista, que es lo que nos quiere proponer. Jesús, el Nazareno de Dios, es en palabra de Juan aquel que viene y es el dueño del juicio que se acerca. Entonces, estas son otras características que tenemos que ir mirando. Jesús, este Jesús que es el Nazareno, miremos en el capítulo 2, versículo 23, es decir, es la encarnación, entra en nuestra situación bien concreta y nos dice así, leyendo un poquitito antes, dice, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y advertido en sueños se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. De aquí le vendrá el nombre del Nazareno. Jesús así se estableció en Nazaret y se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Será llamado, ahí está, será llamado Nazareno. Esto es también para nosotros importante dentro de la profecía que se decía. También por otra parte es en palabra de Juan aquel que viene y es el dueño del juicio que se acerca, dueño del juicio que se acerca. Y nos dice de la siguiente manera, yo los bautizo con agua, dice, para que se conviertan. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano, dice, la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Bueno, eso es lo que nos presenta San Mateo. Aquí entonces estamos viendo estos elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad?, de nuestro camino de descubrir. La primera parte de la estructura del capítulo 1 hasta el capítulo 4 es justamente descubrir y saber quién es Jesús el Nazareno. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Estamos en el bloque de Ñandeyara Ñe, en que compartimos hermosas experiencias de laicos, de religiosos que han hecho y siguen haciendo cosas hermosas, así como dice Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ya estuve sin casa, estuve sin techo, estuve sin escuela, pero fuiste capaz de ayudarme para salir adelante. Este es el ejemplo hermoso que ha comenzado con las villas salesianas de Limpio. También en Capiatá fueron las primeras, el padre Sanardini, que ya nos hizo una primera introducción. Ahora estamos hablando con los que estuvieron ahí desde el inicio y que conocen toda esta historia, de cómo se fueron adquiriendo también estas tierras, de la problemática que actualmente también estamos teniendo sobre estas tierras, ¿verdad? Pero que poco a poco se van sorteando. Me parece que es importante mirar este aspecto del trabajo social sobre todo, porque esta es nuestra historia de salvación. Entonces seguimos un poco contigo con esta historia, si nos podés decir cómo comenzaron estas construcciones, cómo vos estabas diciendo que 10 años después podían tener su título, que incluso habían tierras comunitarias donde ustedes trabajaban, y en fin, toda esta problemática que actualmente también tenemos. Sí, hay que resaltar que en ese momento, yo no sé por qué habrá sido, había una escasez de trabajo. Y estamos 83, ¿verdad? 83, 84. Y muchos hombres no tenían trabajo, o sea, las familias no tenían la mayoría trabajo seguro. Tenían que venir a Asunción a buscar una changa, un empleo, había algunos albañiles, pero había una dificultad económica. Pero la gente se ingeniaba. Se hacía también ollas populares. Yo me acuerdo que el país Cleva conseguía con sus amistades y llevaba para hacer o sea que esas populares. Cosas ya existían. Ya existía, o sea, no era una cosa nueva por el virus. No, ya se hacía Ya. En las villas, se compartía ya. Interesante. Sí. ¿Y cómo compartían? Las familias. Las mujeres organizaban eso. Siempre había dentro de cada villa un consejo, y los consejos vecinales sí o sí estaban integrados por mujeres. Ya. En todos los consejos. O sea, en la estructura, ¿cómo es? Las casas, la iglesia, salón comunitario, una plaza, Un lugar de deporte. Deporte y un salón comunitario. Ya. Un salón comunitario donde... Pero antes del salón comunitario, las reuniones eran al aire libre, no existía. Claro, no, se comenzaba. Claro. Mango huipe, decía el país. Mango huipe, como decía el país. Así fue. Y inclusive no había mango. No había, Bocayá lo había. Bocayá. Solamente cocotero había en Don Bosco. Esa zona, sí. Sí, Arazá. En Arazá o en Arazá, huipe, entonces. Arazá y huipe, sí, así mismo. Y también la fruta que se consumía, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, las reuniones primero al aire libre. Pero esas reuniones eran obligatorias y tomábamos lista. Se llamaba lista de la persona. Entonces las personas que no asistían eran marcados. Tenía que asistir porque si no, no seguía el ritmo. Claro. Tres, entonces la ausencia y se le notificaba, se le avisaba, se le llamaba la atención. El consejo vecinal primero le llamaba la atención. Y muchas familias, como decía antes, se alinearon. Porque si no se adaptaban, estaban obligados. ¿En qué horario hacían esas reuniones? Los domingos. Domingos. Entre semana, pero en la hora en que a la tardecita, cuando ya volvían del trabajo. Claro, exactamente. No entraban colectivos hasta ahí. No había, no. A pocos kilómetros de Guatá. Y Lombardía quedaba del casco urbano de Limpio 1500 metros. 1500 metros. Sí, y Don Bosco 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. A Guatá la gente era 5 kilómetros. Guatá, sí. Bicicleta. Alumnos que venían caminando 5 kilómetros. No, bicicleta no tiene recoy. Venían caminando. No había servicio urbano de transporte tampoco. No había. Y yo ahora me voy por ahí todo asfaltado. Autopista, pero increíble. Pero ¿por qué? Por el trabajo de la gente. Claro. La gente se organizaba en la villa y ha formado su comisión. Ahora justamente doña Clemencia, que después va a contar que su cuadra ahora acaba de terminar el empedrado. Una cuadra, ¿por qué? Porque esas personas, esa familia de esa cuadra se organizaron para hacer y lograron. Entonces, la gente tenía que entender desde aquel momento que si uno no está organizado, la ñande ñoreí es la ñande en Boriajúramo. No podés. Siempre ñande chapita. Ñande chapita. Entonces, ¿dónde está la fuerza de la comunidad? En la unión de la familia. Entonces, la unión de una villa entre todos, y después también ya hacíamos reuniones
Intervilla para integración y para aprender de la experiencia. Entonces, Ape jugaba la partido Intervilla. hoy la Intervilla, sí. Una peñona y no. Hoy ahí fanáticos Tereí, mitad. Y ¿sabes qué pasó? Que la linda experiencia de el partido nada, es solamente Coimbae. Partido no me diga, de mujeres. Gente, yo recuerdo había que más fanatismo por el partido de las mujeres que de los hombres. Hay que hacer de vuelta, pero era impresionante el fanatismo del partido de las mujeres, Villa contra Villa. No, es verdad. Pero de esa experiencia después se fundó un club que tiene por nombre Inter. Porque se originó de la Intervilla, que está en Villa Don Bosco y está participando hace ya 25 años del campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Quiere decir que ustedes le amaban mucho al país Sanardini, porque sí. Inter también, sí. Inter de Milán, exactamente, sí. Pero era Inter, claro, porque de ahí viene también. Sí, Inter de Milán e Inter Villa, sí. Claro. Y no es fácil mantener un club, así tiene su costo. Y todo es costeado con el esfuerzo de la gente, ¿verdad? De la dirigencia. Pero lo que vemos que es tan importante porque hace que a través del deporte vos puedas evitar que muchos jóvenes, que aunque haya colegio en la comunidad, no van al colegio y no asisten tampoco a la escuela. Y entonces lo que queda es que a través del deporte puedan gastar su energía a la vicio, la drogadicción. Claro. Pero también hay, no vamos a decir que no nos vamos a negar, también existe, pero sin el deporte y sin esas actividades recreativas, tal vez hubiera sido más cantidad de jóvenes que hayan tenido que estar dentro hoy de la drogadicción. ¿Cómo entraba un poco ahí? Porque el padre Sanardini, padre Rubio, padre Cleo, mi amo salesiano. El espíritu salesiano, porque ahora que me hablaba del deporte y me hablaba de estas cosas. Los salesianos. Dos Bosco hoy, esa peñandura, esa formación salesiana, ¿cómo fue entrando? Fue entrando porque después también se integraron con nosotros seminaristas salesianos como Rivas, por ejemplo, Amado Rivas, y bueno, y los mismos salesianos que estaban con nosotros en los países, lógicamente nos dimos cuenta de que era necesario la distracción, es necesario una actividad porque claro, los no niños, es que uno viene y se mete en el vicio o palan el trago, la cerveza, la caña, no. Entonces, y todas las villas estaban bien calculados para que tenga su espacio. Todos tienen su canchita de vóley, de piqui, de fútbol. Está bien organizado. Y su reserva de tierra para las actividades, ya sea de deporte o agricultura, huerta, recreación, arborización, reforestación, etcétera, porque eso también es muy importante. Y digo yo que tenía una visión de futuro impresionante el padre Sanardini para que hace 35 años atrás ya haya pensado que cada villa necesitaba un espacio verde donde tenía que tener sus árboles para respirar el oxígeno puro, el aire puro, y también y también para tener nuestra recarga de agua. Donde la fuente. Muy bien. Entonces estamos así conversando un poco de estos inicios y experiencias hermosas, ¿verdad? De un trabajo social, en este sentido, de las villas salesianas de Limpio. Vamos a volver próximamente y vamos a seguir porque me parece que es algo que tenemos que volver a hacerlo actualizarlo. Hay tanta gente que sigue necesitando, ¿verdad?, un lugar donde vivir y sobre todo con una visión así tan amplia y tan linda. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, este evangelio maravilloso, este evangelio que nos habla siempre de la propuesta de Dios. Porque es la comunidad cristiana, decíamos en un segundo momento, que reflexiona después de esa experiencia profunda con Jesús histórico. Luego viene ese tercer paso, que es escribir la Escritura. La Escritura se escribe en un tercer paso, cuando la comunidad cristiana ya comienza a ver que los que estuvieron en un contacto directo con Jesús de Nazaret comienzan a desaparecer, comienzan a morirse, quiere decir eso. Entonces, ellos necesitan y dicen, no, esto lo tenemos que tener por escrito, no podemos dejar pasar, porque si nosotros dejamos pasar, después entonces cualquiera puede cambiar el evangelio si es solamente oral, porque con lo oral podemos decir tantas cosas, podemos quitar tantas cosas y podemos meter tantas cosas, ¿verdad? Ante esta situación, el hecho, como dice, ¿verdad?, en uno de los pasajes, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y ponen en boca de Pilato, lo escrito, escrito está. Y así también, con respecto al evangelio, lo escrito, escrito está, por lo menos para reflexionar. Tenemos que hacer una buena exégesis, entrar, ver qué quisieron decir, por qué dijeron de esa manera, cuál era la controversia o cuál era la dificultad de la comunidad que tenían que ellos responder en ese momento. Por lo tanto, aquí se presenta, en palabras de Juan, por ejemplo, aquel que viene es dueño del juicio que se acerca. Siendo Mesías, ha sufrido tentación y la ha vencido. Siendo Mesías. En el capítulo 3:13 nos dice justamente, entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Entonces, siendo el Mesías, el mismo que se acerca, ¿verdad?, para ser bautizado. Y aquí después dice, Juan se resistía diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. Y eres tú el que viene a mi encuentro, le dice Juan el Bautista. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Entonces, queridos amigos, estos elementos son fundamentales, son esenciales, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender la propuesta, ¿verdad?, la propuesta en esta primera parte, ¿verdad?, del A, que significa directamente el origen, ¿verdad?, de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahí está, lo vamos definiendo. El segundo, que vamos a profundizar más dentro de esta estructura y después lo vamos a estudiar ya detalle a detalle, ¿verdad?, capítulo por capítulo, versículo por versículo, abrimos el estudio de este segundo momento, que es el reino
y los que le acogen. El reino y los que le acogen. Y podemos decir también, y aquellos que no le acogen, ¿verdad? Porque si te dice ya, y los que lo acogen, quiere decir que ahí está implícito que hay algunos que no lo acogen. Que hay simplemente unos pocos que van a acoger este reino de Dios, que van a entender lo que significa el reino de los cielos. Y así encontramos que Jesús puede, de cierta manera, anunciar la salvación. Juez universal y que es el Mesías. Ahora se muestra el sentido de su anuncio. En este momento se va a entender el sentido de su anuncio. Jesús puede anunciar la salvación. Jesús puede ser el juez universal. Jesús es el Mesías. Y ahora entonces se muestra el sentido de este anuncio. Vamos a ver entonces cuál es el sentido. ¿Por qué Él se está presentando así? ¿Por qué Él se está presentando como el Mesías? Jesús proclama entonces el reino en la palabra. Y esto sí que tenemos en 2 capítulos muy importantes, o 3, porque va desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Este momento de enseñanza, ¿verdad? El sermón de la montaña, nosotros lo conocemos, las bienaventuranzas. Aquí viene la enseñanza, nos dice con parábolas, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Quién es? ¿Verdad? El hombre de por sí. Jesús y la ley, es decir, qué es lo que nos regula, qué es lo que nos hace vivir de acuerdo a los principios y valores que el Señor nos está proponiendo. Después entonces va poniendo una serie de casuísticas, el cómo actuar ante situaciones controvertidas de la comunidad con respecto al homicidio, con respecto al adulterio, con respecto al divorcio, con respecto al juramento, con respecto a la ley del talión, con respecto a la limosna, con respecto a la oración, y ahí le va a enseñar el Padre Nuestro con respecto a la oración, con respecto al ayuno, al verdadero tesoro, a la luz interior, cómo utilizar las riquezas y la confianza en la providencia, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, son elementos esenciales y fundamentales que, entre comillas, podemos decir que se vuelven doctrina, ¿verdad? Porque Jesús, ya dijimos, no vino a traer ninguna doctrina. Jesús no vino a escribir un librito, ¿verdad? Diciendo estos son los pasos que ustedes tienen que hacer. Sino que Jesús se puso al frente, Jesús caminó, Jesús vivió. Y desde este momento sus seguidores van conociéndolo más, van profundizando más. Cuando desaparece Jesús, muere Jesús crucificado, los seguidores de Jesús continúan. Pero después de esa experiencia tan profunda con Jesús de Nazaret y entienden en Él como Mesías, Salvador. Y luego venimos al tercer elemento que estamos estudiando nosotros y que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Viene la Escritura, es la comunidad cristiana que necesita poner por escrito. Es la comunidad cristiana que necesita tener un fundamento básico, elemental, fundamental, en que justamente ellos puedan después leer y entender la base de todo el Evangelio de San Mateo. Entonces, miremos un poco aquí, como decíamos, que Jesús proclama el reino en la palabra, capítulo 5 al capítulo 7. También en las obras que Él tiene que hacer, el capítulo 8 y capítulo 9. Todas las obras para la cual vino Jesús. ¿Qué es lo que Dios Padre quiere que Él realice como su obra principal? Ahora, todo su ministerio se resume en estos rasgos. La verdad de Dios. Y así, la vida han interrumpido y ya por siempre está en nuestra tierra. Es decir, que la verdad de Dios, la vida han interrumpido ya por siempre y entonces permanece siempre aquí en la tierra. Esto es importante tenerlo en consideración. Mateo nos va a presentar la presencia de un Dios que podemos considerarlo como el escatón, ¿verdad? El Dios que interrumpe en nuestra historia. Porque la palabra escatón justamente quiere decir eso. Es como que va algo lineal, caminando y en un momento, ¡paz! Como la guillotina, que aparece entonces allí y corta. Esa es la presencia de irrupción del Señor.
Es interesante porque después los evangelios siempre nos hablan también de esa irrupción de Dios. Ustedes no saben la hora ni el día en el cual el Señor va a aparecer, el escatón. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar,
haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos mirando ahora sobre el reino y los que le acogen, decíamos. Y aquí estábamos hablando qué es lo que Jesús trae, qué es lo que Jesús propone, qué es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Y desde ahí entonces nosotros podemos entender mucho mejor, ¿verdad?, todo este camino. Y esto es importante y esto es elemental y fundamental. Jesús entonces de esta manera decíamos que proclamaba el reino, porque Él está enseñando del capítulo 5 al capítulo 7, ¿verdad? En sus obras también podemos notar esta enseñanza, esta pedagogía del Señor, capítulo 8 y 9. Todo su misterio se resume en estos rasgos. La verdad de Dios, decíamos, la vida ininterrumpido ya por siempre en nuestra tierra. Jesús que viene, la presencia de Dios. Pero Jesús no ha sido un solitario. Jesús no ha sido un solitario. Ha recibido unos discípulos, por la misión les une a su destino y a su mensaje. Aquí entramos entonces en el aspecto de la comunidad, porque ahora en esta parte, ¿verdad?, cuando hablamos del reino y los que lo acogen, nosotros estamos hablando también de uno de los valores fundamentales, esenciales que toma San Mateo. San Mateo de por sí, al hablar al judaísmo, no puede olvidarse del aspecto comunitario, porque todo el Antiguo Testamento nos habla de comunidad. ¿Dónde se realiza el plan de salvación? ¿Dónde Dios irrumpe? ¿Dónde Dios interviene? ¿Y para qué Dios interviene? Para el bien de la comunidad. Es decir, cuando nosotros somos pecadores, nosotros nos alejamos de Dios,
nosotros entramos en una herejía de separación, sectarismo, ¿verdad? Protestamos, de ahí vienen los protestantes, ¿verdad? Contra aquello que el Señor está proponiendo. Entonces nos volvemos sectarios. Entonces lo único que hacemos es tirar bomba, ¿verdad? Tirar bomba contra tu propia olla, al final de cuentas, porque el elemento comunitario es esencial de la vida cristiana. Y no solamente la vida cristiana, porque la vida cristiana proviene, estamos diciendo, del judaísmo. Y entonces por eso aquí Jesús no ha sido un solitario. Jesús no fue un sectario. Jesús se mete dentro de su historia. Jesús se mete dentro de su propia religión. Jesús va a la sinagoga a hablar con sus hermanos, con los discípulos. No es que Jesús llega, ¿verdad?, caído del cacho, caído del cielo, no sé de dónde, ¿verdad? Y él dice, yo estoy viniendo de Júpiter, de Marte, traigo una buena noticia para ustedes que ustedes no conocen. No. Jesús dice, ustedes conocen muy bien el Antiguo Testamento. ¿Acaso ustedes no han leído? Pero yo ahora les digo que, ahí está. Lo que Jesús trae es la novedad de un compromiso mucho más profundo y exigente en la vida del que estaba siguiendo el judaísmo. Y al seguir el judaísmo, pero profundamente, entonces, y mirando un poquitito más allá, y al seguir entonces estas enseñanzas de Jesús por la vida que Jesús lleva, entonces después se hacen cristianos, ¿entienden? Entonces, eso es lo que él está presentando aquí. El autor sagrado nos dice que Jesús no ha sido ningún solitario. Jesús desde un principio siempre lleva en esa comunidad judía directamente, el judaísmo. Entonces después nacerá el judeo-cristianismo. Ahora, la palabra y suerte de Jesús y de su iglesia son las mismas. La palabra y suerte de Jesús y de su iglesia son las mismas. El mensaje de Jesús ha suscitado una pregunta. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? En esta parte, en esta segunda parte que se está predicando el reino, la gente mira, la gente se da cuenta, la gente oye esa pea. La comunidad se da cuenta, no es que estamos inventando cosas nuevas, ¿verdad? Sino que nosotros estamos viendo cosas concretas, cosas reales, ¿verdad? Donde se van realizando elementos fundamentales y esenciales en la vida del hombre. Y entonces en la vida de esta comunidad que mira, entiende, escucha este evangelio de Jesús, entonces ellos comienzan también a reflexionar y a responder. Este mensaje de Jesús que ahora suscita una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús? En la misma comunidad. ¿Qué propuesta nos está trayendo? Porque la gente se da cuenta, ¿verdad? Aquí hay una novedad. En algo tenemos que cambiar. Diga, tú y la ña continúa siempre ñandeo peixa. Y cuando te está diciendo que tenemos que cambiar, entonces ya comienza a tocarte en lo más profundo y en lo más íntimo, ¿verdad? Ahora, esta pregunta es la constante en que se anudan los capítulos siguientes. El capítulo 11:2 al 16:20. Aquí entonces es donde nosotros, ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y aquí va a comenzar. Le va anudando, le va abriendo, le va dando posibilidad para dar otras respuestas más interesantes de quién es este, ¿verdad? Ahora, la revelación de Jesús ha suscitado división entre los hombres. Siempre, siempre, siempre. El Señor trae de cierta manera división, sobre todo porque aquí uno tiene que definirse ante el Señor, entre el bien y el mal. Y entonces, ¿cuál sería la división? Y la división es aquella. O hacemos bien las cosas o hacemos mal como estábamos haciendo siempre. De acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. Recuerden que estos son los problemas profundos, ¿verdad?, existenciales que nosotros tenemos lastimosamente en nuestro relacionamiento religioso principalmente, en nuestro relacionamiento espiritual. Y más aún la ñande pirepeneíno, un buen estudio, una buena formación teológica, bíblica, entonces ahí sí que podemos hacernos estragos. Estragos nosotros mismos porque nos volvemos piñón fijo. Pensamos que todo lo que se dijo ahí, eso que yo sé, eso que yo escuché, vea la verdad y nunca más, ¿verdad? Entonces eso es muy peligroso.
ante la capacidad y la posibilidad del diálogo y entender, es decir, darle la verdadera explicación a todo lo que nosotros estamos descubriendo, ¿verdad?, con este anuncio de Jesús y mirando desde la comunidad. Eso es lo importante y lo fundamental. Entonces, aquí nosotros miramos, ¿verdad? El mensaje de Jesús ha suscitado una pregunta. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Esta pregunta es la constante en que se anudan los capítulos siguientes. Todos se van anudando en esta presentación, ¿verdad? O sea, todo va teniendo sentido desde esta pregunta esencial y fundamental. ¿Quién es este Jesús? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama.
está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas. Comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y Él me amó. y me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y Y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. No, Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, ciertamente, sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros aquí queremos dar respuestas, ¿verdad?, profundas. Queremos dar respuestas esenciales y fundamentales a esta teología tan linda que nos presenta este Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Miremos un poco, siempre dentro de la segunda parte de la estructura del Evangelio de San Mateo que habíamos presentado, el reino de Dios, la predicación del reino, pero al mismo tiempo que trae, decíamos, escisión. Pero ¿por qué esta decisión? Entonces no es simplemente porque somos argelados, porque queremos dividir a la comunidad, no. El asunto es que la verdad de por sí, como dice la misma palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es como esa espada de doble filo. Entonces, que va cortando, que te hace decidir y que te hace definir. Y es lo que nosotros estamos encontrando aquí, por lo menos en esta presentación, ¿verdad?, que nos hace el Evangelio de San Mateo. La revelación de Jesús ha suscitado división entre los hombres. Así lo muestran las parábolas. Mateo 13, por ejemplo. Unos entienden, otros quedan solamente en la expresión externa. Las parábolas, estos son hermosos cuentos, estas son hermosas narraciones que está haciendo el autor sagrado para que nosotros podamos entrar en el sentido, pero profundo, ¿verdad? No en el sentido muy superficial. Tenemos que encontrarnos, no nos podemos quedar, ¿verdad?, simplemente con ese signo o con ese símbolo, sino que tenemos que entender cuál es la semiótica, decimos, es decir, cuál es el entendimiento de esos signos, de esos símbolos. ¿A dónde está apuntando? Él dice Ñandé, Ñandi Yara, a través de los signos. Esa mombe Ñandé, ina la revelación, esa Yeccualcacé, ¿verdad? Esa es la revelación, su propia manifestación. Y entonces no podemos quedarnos, decíamos, simplemente con expresiones externas. Los fariseos no le aceptan porque viene a perturbar el orden santo de la ley antigua. Entonces los fariseos le cuestionan, ¿verdad? ¿Quién sos vos? ¿Por qué venís aquí a poner problemas? ¿Por qué vos venís aquí entonces a hacer todas estas cosas, verdad? Entonces no le aceptan porque está perturbando el orden o la comodidad de estas personas, de estos personajes. Pero ellos hay que ver si se preguntaron sobre lo elemental y fundamental, ¿verdad? Porque ahora nosotros leemos y entendemos que hay una ley, pero esa ley que es una ley antigua. Piden un signo de Dios, no comprometen su persona. Piden un signo de Dios, pero no comprometen su persona. Y esto es todo lo contrario a cuanto se nos propone en el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio justamente te propone
en la medida en que nosotros recibimos el Espíritu y la fuerza de Dios, necesitamos, tenemos ganas, el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros y que nos manda hacia los demás. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? En este curso bíblico me puede preguntar y me puede decir, bueno, y si yo luego no me quiero mover, si yo lo quiero decir que no tengo al Espíritu, entonces me quedo nomás apretando de ese molde. Y no. Porque justamente, si el Evangelio se está proponiendo es para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos buscar las causas entonces, para que después podamos movernos, ¿verdad? Es decir, para que podamos poner en funcionamiento, en andamiento, una de las cosas más importantes y fundamentales que nosotros encontramos en la vida del cristiano. Por lo tanto, la revelación de Jesús ha suscitado división entre los hombres. Los fariseos no le aceptan porque revela a la expresión, ¿verdad?, de perturbar, viene a perturbar el orden. Por eso es que no le quieren, ¿verdad? Es un Jesús que perturba el orden. Es un Jesús que cuando trae su buena noticia, uno o blanco o negro, y vos tenés que decidirte. Y eso te saca, ¿verdad?, de esa mentalidad muchas veces muy acomodada. A Jesús, entonces, los discípulos, en cambio, la aceptan como la auténtica señal de Dios, el Padre, y le confiesan a Jesús como la auténtica señal de Dios. La línea directriz de este apartado, queridos amigos, es de verdad el reino. Entonces, no nos olvidemos de este aspecto. El reino de Dios es esa línea, ¿verdad?, por donde nosotros vamos a caminar. El autor sagrado está muy preocupado, ¿verdad?, porque él está apuntando y está queriendo verdaderamente dar a conocer el reino de Dios, porque estamos en esta segunda parte. Por eso estábamos diciendo que la línea directriz en nuestra estructura aquí de San Mateo es la predicación del reino. Pero por otra parte decíamos que también que esa predicación del reino suscita problemas, es decir, suscita escisiones entre las personas. Y esto es lo que va marcando, ¿verdad? Va marcando momentos aquí claros, va marcando momentos bastante difíciles dentro de esa comunidad también. Porque aquí para Jesús no hay el café con leche, ¿verdad?, o negro o blanco directamente. Entonces es eso lo que va marcando de cierta manera este camino importante que nosotros vamos encontrando en la propuesta de San Mateo. Se trata entonces de ese reino de los cielos que Jesús comienza proclamando y que al final termina siendo patrimonio de la iglesia. Trata de ese reino de los dioses. Esto es lo que Dios, ¿verdad?, está ofreciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino que propone aquí, ¿verdad?, para su comunidad. Y al final de cuentas termina siendo el patrimonio de la iglesia. Cuando estamos hablando del patrimonio de la iglesia, no nos olvidemos, queridos hermanos, de las 3 etapas, cómo va surgiendo todo esto, ¿verdad? La primera parte que surge de esa experiencia profunda con Jesús de Nazaret. Un segundo momento es la comunidad cristiana la que reflexiona después de haber desaparecido Jesús, de todo lo que ellos recuerdan, de todo lo que ellos han vivido con Jesús de Nazaret. Y ahora entonces este tercer momento, que viene la parte de la Escritura, y por eso nos está diciendo que la línea sobre el cual se está escribiendo, sobre el cual la comunidad está reflexionando, sobre la que vivieron también los apóstoles en el primer momento con Jesús de Nazaret, está en este apartado, ¿verdad? De verdad, del reino. Se trata, por lo tanto, de aquello que nosotros podemos entender como un reclamo, ¿verdad? Y que al final termina siendo el patrimonio de la iglesia. Es un reclamo para la iglesia en el sentido de que qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Y ahora entendemos que es la prédica del reino de Dios, a pesar de que reclamamos que pueda haber escisiones, pero eso es como una consecuencia del anuncio del reino de Dios.
y tenemos que decidirnos. Y bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando ciertamente sobre esta estructura maravillosa. Hemos concluido así esta segunda partecita, ¿verdad? Que nos habla del reino, la prédica, pero también que produce la decisión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.